Hola, muy buenas noches amigos de Somos Chivas, la verdad oficial y de Ejército Rojiblanco y Somos Chivas, la verdad oficial, pues listos aquí, compañera Mercedes, para hablar ya acerca de lo que va a acontecer en este nuevo torneo, ya con el año iniciado, el 2022, un torneo que va a estar lleno de incertidumbre, toda vez que lo que es la pandemia ya empezó a hacer estragos en el fútbol mundial y no tenía por qué ser la excepción del fútbol mexicano. Se está anunciando que muy probablemente el partido entre Santos y el equipo de Tigres pueda posponerse, toda vez que hay varios jugadores que están infectados de este virus, que pues lamentablemente no ha permitido que la humanidad vuelva a reincorporarse a la normalidad. Estimada Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que todos nuestros chivermanos y chivermanas se encuentren bien de salud, que la hayan pasado muy bien en estas fiestas. Y pues como bien comentan, ¿no? Pues ya iniciando este año, con la situación de que los contagios aumentan, sobre todo aquí en el país. Como bien comentas, ¿no? También el equipo de Tigres es uno de los que más tiene jugadores infectados de COVID-19 y al igual que sus otros equipos, ¿no? Como Monterrey, hasta el momento en Chivas, pues no se ha dado a conocer algún caso de algún jugador o parte del cuerpo técnico del staff que esté infectado de este virus. Digo, esperemos que no sea el caso, pero bueno, no estamos nadie exento de esta situación, pues todavía seguimos aquí en este 2022 vivimos todavía en pandemia, así que pues esperemos que no se dé el caso en el Guadalajara y pues bueno, y como bien comentas, pues sí, una incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar ahora con este equipo, que bueno, poco a poco vamos a ir hablando de diferentes temas previo al inicio del torneo, que pues ya comienza el día jueves, la participación de Chivas será hasta el día domingo, y pues de la femenil, pues también ellas inician el día lunes, así que bueno, pues vamos a darle para hablar de los diferentes temas que hay respecto al Guadalajara. Así es, y para agilizar ese programa, vámonos directamente con una entrevista que le hizo el Canelo Angulo al Chicote Calderón en su canal de YouTube de el ahora youtuber, ¿no? Angulo. ¿Y esto por qué escogimos este tema? Aunque ya tiene como semana y media que hizo esta entrevista el Chicote. Queríamos hablar acerca de lo que hemos insistido, cómo le falta, en este caso, lo que en algunos equipos, pues europeos principalmente, tienen de los denominado inteligencia deportiva. La inteligencia deportiva no es un área menor, minúscula, un área intrascendente, sino es una de las más importantes en el mundo del fútbol profesional de manera actual. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de poder tener datos duros fundamentados acerca de todos los jugadores que pudieran participar en los equipos de fútbol profesional. Las listas abarcan no solamente los jugadores que pertenecen a una liga en específico, sino ligas del orbe internacional. Un buen equipo de fútbol profesional debe de tener una área de inteligencia deportiva de esta magnitud que permita escautear, en este caso, a todos estos jugadores. Para Chivas sería muy sencillo, sería tener la posibilidad de tener un área que se concretara a los jugadores mexicanos nacidos en el país o nacidos en Estados Unidos o en algún otro país, pero sustantivamente en Estados Unidos porque son las poblaciones mayoritariamente de mexicanos. Si esto ocurriese así, mexicanos y mexicanos, porque también estaríamos hablando del fútbol femenil, si esto ocurriera así, Mercedes, no tendríamos los fracasos como lo que se exhibió en esta entrevista. Una entrevista en donde se desenmascara lo que significaba en ese momento el Chicote Calderón en Aguascalientes, en donde de viva voz señala cómo llegaba incluso todavía lo que llamarían en estado inconveniente, es decir, bien pedo, a su casa previo a los entrenamientos, incluso llegando prácticamente borracho a los entrenamientos, y que fue en ese momento favorecido por la toma de decisión del entrenador de incluso no sancionarlo. En el caso de Angulo, un chavo mucho más disciplinado, pero que con esta entrevista queda muy evidente lo que le hizo falta a Ricardo Peláez, de que se dejó ir con la situación de los resultados deportivos que tenía en ese momento tres de los jugadores que llevó a Chivas, pero sin hacer un scouting de manera profunda que permitiera realmente exhibir
a estos jugadores en términos de lo que es su comportamiento fuera del terreno de juego. Y desde luego que se equivocó, tan se equivocó que pues ahí quedaron en evidencia estas indisciplinas y pues también lo otro que permite bosquejar es que todos los jugadores de fútbol profesional les antecede una vida infantil, una vida adolescente, hasta llegar al primer equipo, y son historias de vida en donde nos hemos dado cuenta que algunas historias de vida familiar son muy dolorosas y que desde luego que eso impacta de manera importante en su personalidad y en el futuro como jugador profesional. Así como tenemos a Carlos Salcido, que nos relata una larguísima vida, una trayectoria llena de sinsabores, abandonado por su padre, a muchos hermanos con la muerte de su madre, en fin, una historia muy cruel, pero bueno, al final del día deportivamente hizo lo que tenía que hacer, obtuvo los logros que tenía que obtener, pero también con una situación de indisciplina, incluso a nivel de selección nacional. No se nos olvide aquel reparto importante en Monterrey con Yamilé, ¿no? La famosa Yamilé. Y bueno, y estamos hablando de todas estas personalidades que llegan desgarradas a jugar fútbol profesional y que son personas y que exhiben esto ahí. Así que pues, Mercedes, por eso quisimos hablar de esto, porque eso tiene que ver con el futuro inmediato de lo que va a hacer Chivas en la próxima temporada. Pues sí, efectivamente, ¿no? Una entrevista ahí en como dices ya, el youtuber, ¿no? En lugar de, elige él esa red social y pues decide hacer entrevistas. Yo siempre lo he comentado de los jugadores que están o estuvieron en el Necaxa. Reconozco una penosa situación de que hubo hasta un muerto, ¿no? Por jugadores del Necaxa. Y yo también lo he comentado y el Chicote pues ya lo dijo en la entrevista. Dices, bueno, es que es Aguascalientes, nadie te conoce, nadie te dice nada, no tienes detrás de ti pues a la afición. Digo, la verdad, yo las veces que fui a Aguascalientes pues no era como muy apasionada la gente de Aguascalientes por el fútbol. Digo, podían andar ahí los jugadores o quien los ubicaba, pero pues no pasaba nada, ¿no? Nadie les tomó una foto, un video, o sea, era totalmente intrascendente el paso de los jugadores del Necaxa, sobre todo en sus tiempos libres, ¿no? Que anduvieran ahí en los antros, en los bares, en la feria, y bueno, pues ahí está lo que yo siempre he dicho, o sea, andan ahí, nadie les dice nada, que digo, a nadie le interesa, no sacas una nota de un jugador de Necaxa, es decir, pues andaba de borracho, o sea, no es trascendente, no te va a generar pues nada, ¿no? A nivel de medios de comunicación, pero en cambio, bueno, vienes a cualquiera de los equipos populares y pues efectivamente pues te ganas pues todos los reflectores. Y pues como él bien comenta, o sea, es uno, bueno, en ese entonces pues una amiga pretendía salir, ahora ya su esposa, le dijo, o sea, ten cuidado, y él pues no quiso hacer caso, pero hay dos, como bueno, una frase que él comenta, dice es que yo estaba solo en Aguascalientes, y bueno, ya andaba yo ahí, o sea, en la fiesta, llegaba borracho incluso a entrenar, llego a Guadalajara solo, o sea, él como que hace énfasis de que llego a Guadalajara solo, empiezo a salir y conozco a esta chica y es la que me advierte, oye, no andes exhibiéndote porque pues van a tomarte fotografías, videos, y bueno, pues fue así como nos dimos cuenta de que se había ido a un palenque ahí a cantar con una banda, eh, pero bueno, pues ahora se casa, ahora no está en indisciplina, pero bueno, su rendimiento no fue el idóneo, entonces pues nos dimos cuenta que el rendimiento que tuvo en el Necaxa se debió a eso, ¿no? A compensar su indisciplina con tener un buen rendimiento los partidos que le tocaba jugar. Y bueno, como tú dices, ¿no? La complicidad del cuerpo técnico, de la directiva de, ok, bueno, ya llega borracho, pero pues en la cancha nos está rindiendo y pues ahí se va con la finta de Ricardo Pérez. Aquí también hemos hablado mucho de eso, ¿no? Del scouting que hacen, que pues se dejan guiar, digo, no nada más el scouting que hacen aquí en México, sino a nivel Sudamérica o incluso unos que otros europeos que se han traído con tal de impresionar, pero bueno, la verdad, al final del día resultaron ser unos petardos. Creo que hacen un muy mal scouting el fútbol mexicano, o sea, no nada más Chivas, sino en general, igual hay jugadores muy buenos, jugadores pésimos, que pues los vieron por YouTube o no sé cómo, o sea, cómo se dan cuenta de los jugadores y cuando los traes aquí, bueno, pues para eso mejor ponemos un mexicano. Y en el caso concreto de Ricardo Peláez, que bueno, pues ya tiene toda la experiencia, ya estuvo en Cruz Azul, ya estuvo en Chivas, estuvo en la selección, perdón, estuvo en América, estuvo en selección,
y bueno, pues parece que no, no tiene mucha experiencia en el scouting, ¿no? De hacer esta selección y aparte pagar la cantidad de dinero que pedía Necaxa, que bueno, que hace algunos meses ya terminaron de liquidar esa cuenta, eh, y pues no hacer una investigación profunda de los jugadores, ¿no? Y darte cuenta que sí tenía talento este chico, pero pues la indisciplina en la que estaba, pues hacía que él destacara en la cancha y dijeras, bueno, uy, qué maravilloso es ese jugador, pero en realidad era que estaba compensando la indisciplina que cometía los fines de semana y que bueno, pues en los partidos con Alexa lo tenía que aprovechar. Pero pues sí, como tú dices, ¿no? El entorno familiar, la historia de vida que cada jugador tiene. Entonces, bueno, pues quiere decir que el Chicote Cadero pues no tiene que estar solo porque si no cometen disciplinas y ahora, bueno, que ya tiene una familia, que tiene a la esposa, que pues desde antes que fuera novio se lo advirtió, bueno, pues ya no ha cometido faltas, pero pues bueno, su rendimiento en la cancha ya no es el mismo, o sea, porque ya no tiene esa motivación de que, bueno, pues compensó lo que me porté mal, pues dando un buen partido. Así que pues es un jugador que pues también trataron de ofrecerlo, eh, pues para venderlo, para prestarlo por jugadores y pues la verdad nadie quiere pagar el salario del Chicote y aún sabiendo pues del bajo rendimiento que ha tenido en los últimos, bueno, torneo más bien un año, ¿no? Después de aquellos chicotazos que venía precedido de que le habían anunciado que le iba a ser padre. Creo que eso le motivó mucho y bueno, de ahí se ha apagado y no ha mostrado nada, ¿no? Así que pues iniciamos bien con esto, pues para ver que pues las bajas y las altas de Chivas pues son complicadas, sobre todo bueno, sobre todo las dos, porque bueno, unas por falta de dinero y yo lo he comentado en programas anteriores, que bueno, pues sí, aquí sacamos nuestra lista y con base en resultados, en su efectividad, en el desempeño que han tenido en la cancha, pues varios eran los candidatos a salir de Chivas, pero yo dije, bueno, ¿quién los va a comprar? Y ahí está, nadie los ha comprado, solamente por ahí unos a préstamo, y pues bueno, uno de ellos, los cantos que estaba ahí a salir de Chivas era el Chicote, pero bueno, pues nadie quiere pagar una cantidad fuerte por ese jugador que bueno, no está pasando pues el mejor momento de su carrera. Y es que estamos hablando de una inversión cuantiosa en donde parece ser que le tomaron el pelo a Mauri, entre comillas, porque, insisto, en ese momento sí valía a los jugadores de Necaxa eso que se planteaba, sin pensar en lo que iba a venir con la pandemia, sin pensar en lo que eran los vicios ocultos, ¿no? Es como cuando compras una casa con vicios ocultos o un auto con vicios ocultos, es exactamente lo mismo. Lastimosamente, porque no existe la investigación deportiva importante, ¿no? Ese es un asunto que hay que llamar la atención. Y luego, cuando ya te llegan así, pues obviamente lo que tienes que tener es un área de psicología del deporte que realmente pudiera funcionar de manera adecuada, porque no solamente son los que vienen de fuera, también son los de casa. Estamos hablando de la Chofis, estamos hablando de jugadores de la propia cantera que en algún momento pasó con Omar Bravo, pasó con el propio Venado Medina, es decir, todos esos jóvenes que hacen gala de tener en ese momento la posibilidad de disfrutar de la vida, lo cual está bien, pero entonces su vida profesional deportiva se ve obviamente golpeada, ¿no? Estamos hablando de un jugador como Antuna que declara llegando a Cruz Azul que ahora sí ya se va a poner las pilas, ya no va a ser indisciplinado, pero obviamente que es a toro pasado y una vez que el niño se ahogó en el pozo, se tapa el pozo, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, ahí está, era el tema que queríamos colocar de inicio para analizar lo que viene de Mercedes, porque estamos en este momento hablando de cosas que son profundas y que es el meollo del asunto en el futuro inmediato del club, basado en estos hechos que siempre dijimos que el problema que tiene el equipo es, uno, el contratar jugadores que no debían de estar, pero adicionalmente que hay una incompetencia para el manejo de estas personalidades bajo estos asuntos que ahí están en evidencia y que nos vamos enterando afortunadamente por las redes sociales de voz propia de cómo son sus condiciones de vida. Para finalizar esta pequeña sección o este tema, es de los pocos, de las pocas profesiones, Mercedes, en donde se le da tanta importancia a la manera como viene un trabajador. O sea, en nuestros empleos en la administración pública, todos estos vicios ocultos
quedan exhibidos al momento de que ya estás trabajando, pero no impiden que llegues a checar a la hora que tienes que checar, que produzcas lo que tienes que producir, aunque se generen los conflictos que se tengan que generar, pero de todas maneras la exigencia para cualquier empleado en cualquier otro sector es uno, mientras acá se trata de justificar todo eso.